Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, hoy estamos con la participación de Daniela Burlini, de la doctora Daniela Burlini. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, Osvaldo. ¿Cómo les va? Daniela, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra sección de terror. Y vamos a referirnos a una noticia que ocurrió en la ciudad de Rosario, en la ciudad donde viven tanto Osvaldo como Daniela, que tiene como protagonistas a María de los Ángeles París, una maestra y bibliotecaria en Rosario, ¿no es verdad, gente? Sí, una docente que ingresó a la comisaría CIMA a realizar una denuncia el 3 de mayo y de manera confusa, porque realmente no saben bien cómo fue, 2 horas más tarde murió esposada dentro de la seccional. Y la policía culpa a la víctima que ella entró como alterada, en un estado alterado, y por eso terminó con el deceso de ella, sin que haya ninguna otra prueba más que eso. De hecho, las pericias la estaba haciendo la Policía Federal para evitar que intervenga la Policía Provincial. Según lo que tenía entendido Osvaldo, la autopsia la realizó la Policía Provincial, e inclusive con eso se estaba infligiendo uno de los protocolos, ¿no? Que es el protocolo de Minnesota, por el que establece que cuando una fuerza de seguridad se la sospecha, no puede autoinvestigarse, ¿no? No, por eso esa fue la que inicia la investigación, pero después aparentemente le dio participación a la Policía Federal para que pueda intervenir, justamente porque si no era como se autoinvestigaba la Policía Provincial. Qué bueno, Osvaldo, que nos actualizás esa información, porque de la primera pericia que hizo la Policía Provincial salió que había fallecido esta mujer por problemas cardiorrespiratorios y supuestamente por haber ingerido alguna cosa, con lo cual hay que hacer el examen toxicológico que lleva 90 días y sabemos muy bien que esto es patearla para adelante para que se enfríe el caso y la conmoción pública. De hecho, Ramiro, no me acuerdo si fue el jueves a la noche, me parece, el jueves a la tardecita, se hizo una movilización muy importante con la participación de los gremios docentes, pidiendo que se esclarezca este caso porque realmente es sumamente confuso sumamente confuso para ocultar un poco en realidad que parecería que hubo participación de la policía en el fallecimiento de ella. Hasta donde se realizó el jueves 18, se llamó la Marcha de las Antorchas, el jueves ¿no? pasado, sí, el jueves pasado, sí. Que fue desde tribunales hasta la Plaza San Martín, de un hecho más o menos simbólico, desde tribunales donde tiene que investigarse hasta la sede de la gobernación, que está enfrente de la Plaza San Martín. Participaron no solamente docentes como muchos estudiantes, ¿no? Sí, o sea, lo organizaron los gremios docentes, pero sí, se hizo donde era la Plaza San Martín, donde está en el local, diríamos, de la gobernación en Rosario, era lo que era la sede de la policía, de la jefatura policial. Y es interesante porque según leído en algunos lados, la policía décima, la que está en el barrio Alberdi, parece que es una seccional medio pesada, según se comenta, ¿no? De hecho, al director de la décima lo apartaron, ¿no? Sí, va el comisario, diríamos. Sí, está apartado ya. Sí, es una zona de Rosario que es bastante, esa comisaría hay muchos, dicen que hay muchos kioscos de droga cerca. Es una zona bastante complicada. De hecho, como bien decía Osvaldo, la situación es bastante oscura, ¿no? Porque la mujer va a denunciar un hecho delictivo que no se sabe cuál es. Había ido al Carrefour, había comprado algunas cosas, se dirigía en un taxi a la casa, aparece en la comisaría décima de Alberdi a denunciar algo,
y después la mujer sale a los gritos, parece que según testigos que había en un velorio enfrente, denunciando que los policías eran como los ladrones. Los policías salen corriendo atrás de la mujer, la agarran por el cuello, la esposan, la llevan a la comisaría y después aparece en un cuartito muerta, en circunstancias bastante oscuras. Y los testigos, ¿no, Osvaldo? Un testigo que era el encargado del velatorio que estaba enfrente, y después otro testigo que presenta a la policía es una mujer que supuestamente pasaba con el auto y se bajó para ayudar a que esposen a la víctima. O sea, circunstancias muy raras, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, no, inclusive, o sea, la hermana y la hija, que son las que intentaron comunicarse, que no estaban ahí en la comisaría, que intentaron comunicarse, no las dejan comunicarse con ella, y la hija, inclusive el teléfono de ella dice que lo atiende una mujer que dice ser policía de la comisaría décima, y que la atiende como a los gritos, como sin saber qué pasa. No, realmente sumamente confuso, extraño. No hay muchos antecedentes que haya pasado algo así acá en Rosario. O sea, mejor dicho, de esta manera, ¿no? Y alguien que decía, ellos alegan como que ella tenía como un problema psicológico, que como que tenía delirio persecutorio, qué sé yo, pero en realidad no hay ningún antecedente que haya tenido. Lo que no dicen en ningún medio de comunicación, ni dan a conocer el libro de parte de guardia, en donde tendría que constar por qué entró esa mujer a la comisaría, a qué hora entró, qué fue lo que hizo hacer, cuánto tiempo estuvo ahí adentro, por qué razón y cómo es que surge que queda esposada. Porque de ahí surgiría la responsabilidad de la provincia en relación al fallecimiento de esta señora. Hasta ahora lo único que han hecho es hacer comentarios barriales, de tipo de lo que se comenta en la esquina, pero nunca salió el ministro de Seguridad y dio a conocer esos detalles que hacen a la esencia de la responsabilidad del Estado en este caso. Si es que existiera, porque probablemente tendrían que justificar por qué una persona está esposada, a qué fue, si fue por su propia voluntad, estaba imputada, fue a imputar a alguien, era víctima de un delito. Todas estas cuestiones han quedado en lo gris de la tarde rosarina. Sí, bastante raro, esperemos que se esclarezca, se sepa cómo es y qué participación hubo dentro de la comisaría, ¿no? Sobre esto, que en principio serían los que nos tendrían que cuidar. Bueno, y en nuestra sección nuevamente de Terror 2 vamos a traer una nota poco cómica, si no fuera trágica, que tiene que ver con uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal de Justicia aquí de Brasil, el ministro Alexandre de Moraes, quien él mismo archivó una causa con una denuncia que tenía contra sí mismo. ¿Se entiende, Osvaldo? Sí, o sea, lo que pasa es que, ¿cuál es el apellido del juez? Moraes. Moraes, o sea, que en castellano, ¿qué sería? ¿Morales? Claro. Claro. Una cuestión familiar se ve que tiene. Una cuestión familiar. A ver si nos ponemos un poco en contexto. El año pasado los estudiantes secundarios de aquí de San Pablo, de la ciudad de San Pablo, y del estado de San Pablo, perdón, comenzaron a tomar las escuelas en contra de un proyecto de reforma educativa que proponía el gobierno del estado de San Pablo, o de la provincia de San Pablo, que dejaría 130.000 jóvenes, adolescentes sin escuelas. Sí. Era en la política de recorte de gastos. Entonces los estudiantes universitarios y secundarios empezaron a tomar las escuelas. Y el gobierno empezó a hacer varias acciones judiciales para desalojarlos, y después de algunos reveses judiciales decidió Manu Militari desalojarlos, ¿no? Por la fuerza. Para eso, ¿qué hizo? El entonces secretario de Seguridad, el Alexandre de Moraes, le pidió a la Fiscalía Provincial un parecer técnico, y la Fiscalía dijo que
no había ninguna necesidad de ir a recurrir a la instancia judicial para hacer una acción de desalojo y que puede hacerlo por la fuerza. Claro, esta medida viola principios constitucionales, hiere la propia ley y fue ampliamente criticada por varios sectores relacionados con el saber jurídico, ¿no? Sí, sí, sí. No obstante, eso se llevó adelante y los jóvenes fueron desalojados. Ante eso, el Partido Solidaridad empezó a cuestionar esta medida que había tomado y llegó el cuestionamiento al Supremo Tribunal Federal. ¿Y a quién le toca? Al propio ministro Alexandre de Moraes, que lejos de abstenerse, porque era el mismo, se juzgó a sí mismo y archivó el proceso. Sí, sí, en lugar de excusarse decidió resolver y lo resolvió archivándolo. O sea que con eso tenemos una nueva lectura de lo que es ser juez y parte, ¿no? Sí, claro. Muy literalmente, ¿no, Osvaldo? Sí, no, realmente, Ramiro, fue una costumbre que está trascendiendo la frontera, se ve, ¿no? Claro que esto fue apelado y ahora se apela a lo que es el pleno. ¿A quién lo apela? Al pleno, claro. Porque estas son las resoluciones monocráticas, son resoluciones que la puede tomar un solo juez. Es un sistema un poco diferente de Argentina y ahora se apela al pleno. Ahora el pleno es el que decide, ¿no? Si estaba bien realizado o no. De cualquier manera, no se puede tomar una decisión monocrática cuando es la misma persona la imputada, ¿no, Osvaldo? Eso es. Sí, no, seguro él tendría que haberse excusado, mínimo, ¿no? Sí, me parece que no aprobaba un examen de primer año de Derecho este hombre. No. Me parece que sí. No, la parte de la representación, del interés legítimo, no lo entendió, me parece. Lo que pasa es que era el interés de él, ¿viste? Entonces, por eso, sí, creo que era más fácil decir, lo resuelvo yo si nadie se mete. Nadie conocía la causa como él, evidentemente. Y sí, seguro. Sí, por una cuestión de economía y celeridad procesal lo resolvió. Rápidamente. Realmente bien de terror, ¿eh? Bueno, gente, los invito a que escuchemos una canción llamada Actitud Calle de Malena D'Alessio con Los de Abajo y después seguimos. ¿Qué les parece? Bueno, muy bien. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas el frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia, no es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Si quererari vos, si quererari darie, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Si quererari vos, si quererari darie. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa, que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero Aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica.
En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Por eso te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Bueno, y seguimos entonces ahora hablando un poco de un tema que pasa un poco inadvertido por las agendas internacionales, que es el tema de la crisis política en Brasil. ¿No es verdad, gente? Nadie le da mucha importancia a ese tema, ¿no es verdad? Sí, debe ser así, que acá en la Argentina hace 2 días que es tema de tapa de todos los diarios qué está pasando en Brasil, que la crisis política que hay en el último tiempo, ¿no? Estos últimos 2 días. Y en el mundo entero parece, ¿no? Parece que en el mundo entero todo el mundo habla un poco de lo que está pasando en Brasil y que realmente es un huracán, ¿no? Es un huracán que ha removido todas las bases del sistema político y que tiene mucho que ver también con el sistema jurídico, porque como habíamos visto en otros encuentros anteriores, esta historia de que se judicializa la política o se politiza la justicia va teniendo imbricaciones que a veces no sabemos cómo se separan, ¿no? Antes de entrar en el tema, solo para ir viendo hasta qué punto está relacionada la política con lo jurídico, en este momento se está pensando si se le va a iniciar un juicio político al juez de la Corte Suprema de Justicia, Gilmar Méndez, porque estas investigaciones aparecieron audios del senador Aécio Neves, ¿se acuerdan? El que perdió las elecciones en el 2014. Que Dilma le ganó, diríamos. Claro, exactamente, y que al día siguiente ya impugnó por fraude. Bueno, en una de esas grabaciones que apareció, digamos así, tangencialmente o paralelamente, aparece una conversación entre él y Gilmar Méndez, donde él le pide a Gilmar Méndez que hable con otro senador, Flexa, para que lo apoye en la ley que se estaba tramitando de abuso de autoridad. Y Gilmar Méndez le dijo, bueno, que sí, que hablaría, y que ya había hablado con otros 2 senadores, entre ellos el senador Anastasia, y que iban a ver si conseguían cambiar la posición de estos senadores para que apoyaran el proyecto. O sea, a ver si nosotros entendemos la situación. Un senador habla con un ministro de la Corte Suprema de Justicia, con el caso del Superior Tribunal Federal, para que éste, a su vez, haga lobby con otros senadores. ¿Se entiende más o menos hasta qué punto hemos llegado? ¿Cómo lo político y lo judicial se van mezclando? Sí, una ensalada, diríamos. Era Vox Populi que el ministro Gilmar Méndez siempre actuó y favoreció al partido de la socialdemocracia brasilera, ¿no? Al partido del expresidente Cardoso, pero nunca haciendo lobby, ¿no? Para convencer a otros
a otros senadores a que adhirieran a un proyecto. Que dicho sea de paso, el proyecto era bastante bueno, ¿no? Que era bastante bueno. Ramiro, ¿de la mano de quién vino ese ministro de la Corte? Vino de la mano de Fernando Henrique Cardoso. Es uno de... En ese momento lo pusieron. Creo que es del 98 o del 2001, no recuerdo muy bien, pero ya viene desde la época de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive había sido funcionario de Enrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era presidente cuando él asume en la Corte, claro, en el Tribunal Supremo. Exactamente, se los ve siempre juntos en congresos con Fernando Henrique Cardoso. Él tiene un instituto de derecho público y que hace muchas conferencias en Portugal y viaja con Fernando Henrique Cardoso y siempre está muchas fotos cenando con Aécio Neves. Entonces, bueno, pero nunca se había tenido así una prueba palmaria de que él hiciera lobby en una actividad política, ¿no? Así de esta manera. Claro, porque si hay algo que en general acá en Argentina, lo voy a relacionar con el voto del 2x1, se jactan los miembros del Poder Judicial de que ellos en su independencia no están atados a los avatares, digamos, de los gustos de lo que puede llegar a ser el pueblo, a la ola de la opinión pública. Y tratan de revestirse de una áurea de neutralidad que me gusta que en este caso se haya corrido ese velo de neutralidad y que quede a la luz las verdaderas relaciones carnales que existen entre algunos miembros del Poder Judicial, sobre todo de las altas esferas, y del Poder Legislativo, porque únicamente cuando se estudia dogmáticamente en primer año o en la secundaria la cuestión de las 3 funciones del poder en un Estado de Derecho, se podría llegar a aceptar la independencia, que es, digamos, el gran mito republicano. Acá se corrió el velo, me parece buenísimo, me encanta que haya pasado. ¿Quién no imaginaría una charla entre nuestro ministro de la Corte y algún miembro del Ejecutivo acá en Argentina, ¿no? Sobre todo con las sentencias resonantes. Sería bueno que se sacaran un poco las caretas y sobre todo que se pusiera bien en primera plana las verdaderas relaciones imbricadas que existen entre los poderes ejecutivos y el Poder Judicial. Porque si un Poder Judicial hoy le larga un 82% móvil a los jubilados, acá en Argentina, yo creo que le revienta el Estado, le revienta la economía, le revienta el presupuesto. Cuando todos sabemos que jurídicamente es, digamos, correcto. Entonces, realmente quien muchas veces le cuida la economía a un Estado de Derecho es el Poder Judicial, porque no puede el Estado soportar la demanda social que lo rebasa, sino es con un control que lo hacen a través del Poder Judicial. No sé qué te parece, qué les parece. No, concuerdo perfectamente, Daniela. Lo que has dicho lo firmo abajo sin ningún problema. Sí, es verdad. Y me parece muy bien, es verdad, que haya quedado para la sociedad que quede claro este tipo de cosas. De hecho, hay también una interna muy grande dentro de la justicia y también que está relacionado un poco con el problema de la operación Lavallato, que recordamos, es una investigación que hace un juez federal de la provincia de Paraná o del estado de Paraná, de la ciudad de Curitiba, y acá había 2 proyectos legislativos en pugna. Por un lado, 10 medidas supuestamente contra la corrupción que promovía el juez Moro y principalmente el sector de los fiscales de la operación Lavallato, entre las cuales había algunas barbaridades. Por ejemplo, restringía el alcance de los pedidos de habeas corpus. Esa era una de ellas. Tal vez la principal y la más antijurídica era el hecho de que se podía aceptar la prueba ilícita obtenida de buena fe por el órgano persecutorio. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, no, así, de ese tipo, ¿no? Y el juez Moro fue al Congreso a hacer lobby, y ante eso se le ponía este otro proyecto que era el de abuso de autoridad, que es muy parecido con lo que ocurre con la legislación mundial, inclusive con lo que corresponde en Argentina al delito de abuso de autoridad. Pero bueno, se proponía esto para evitar principalmente las prisiones preventivas largas y demoradas,
que era simplemente con el objetivo de arrancar confesiones, de arrancar estas famosas delaciones premiadas que se establecen en la operación Lavallato, ¿no? ¿Y a quién lo habían colocado para hacer el contrapunto? Al juez Moro, al ministro Gilmar Méndez. Entonces también vemos cómo van jugándose las internas dentro del propio Poder Judicial, ¿no? Y esa interna, de alguna manera, ahora se ha trasladado a estos últimos escándalos de estos últimos 2 días, que han sacudido todo el medio político aquí en Brasil y que envuelven no ya a la Odebrecht o a las otras empresas y no más al Partido de los Trabajadores, que es, digamos, el blanco específico de la operación Lavallato, y sí al Rodrigo Janot, que es el fiscal general de la República, y con la empresa JBS, cuyo blanco ahora es el senador Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, que es aliado de Michel Temer, ¿no? Del partido del PMDB, ¿no? Del ex partido PMDB. de Sarney. Entonces ahora vemos también cómo hay digamos, un deslocamiento, ¿no? A pesar de que, según leí hoy en el Clarín, dice que salpica a Dilma y a Temer, lo salpica muy tangencialmente, ¿no? O sea, realmente el verdadero foco son el otro sector, que es el que había, digamos, propugnado la destitución parlamentaria de Dilma Rousseff. Pusieron una foto de Dilma levantando el brazo con Temer y con Lula. Claro, porque el corrimiento de la prensa argentina, la prensa hegemónica, es determinar que en realidad acá es que acredita que son corruptos Temer, Lula y Dilma. Todos. O sea, claro, todos. Que no es la misma imagen que habría en Brasil, aparentemente. Lo que pasa es que las pruebas concretas en este caso están apuntando a Temer y a Aécio Neves. Y en las conversaciones se escucha que la JBS dice que sí le habría pagado sobornos al Partido de los Trabajadores, pero lo dice en forma genérica. Y le dice, bueno, pero sí, bueno, una cuenta que no tendrían la cuenta. Entonces está dentro de todo, así como una cosa muy no está apuntado. En el caso de Aécio Neves, no. Fue hecho de tal manera, fue enviado el dinero, así, asado. Inclusive la han visto la fotografía, ¿no? De la maleta con dinero y todo ese tipo de cosas. Y en el caso de que salpica un poco a Michel Temer, que el día sábado 19 ha dado su segundo pronunciamiento a la nación, porque supuestamente él habría dado el beneplácito para que se le siga pagando un soborno a Cunha, que está preso, para que cerrara el pico, sí, que era un soborno de 500.000 reales semanales. ¿Eso cuántos dólares son, Ramiro? Multiplícalo por 5 y son 2,5 millones de pesos por semana. Para Cunha, para mantenerlo con el, digamos, para que cierre el pico y para que no, como se dice vulgarmente, ¿no? Para que no lance excrementos al ventilador, para decirlo de forma fina, ¿no? Sí. Porque sí. Cunha está preso, pero fue traicionado por Temer. Se siente muy traicionado. No sé si fue traicionado, pero se siente muy traicionado. Inclusive pide que uno de los testigos de la defensa sea el presidente Michel Temer. Y ahí le hace un total de 41 preguntas que Temer tendría que responder. Claro que Temer no precisaba ir porque responde por escrito por ser presidente. Y Moro le veta, digamos, 21 de las 41 preguntas porque dice que no vienen al caso específico que se está investigando. Eran exactamente las 21 preguntas que, digamos, incriminaban al propio Temer. Esto de que la operación Lavallato es muy partidaria y solo busca perseguir al Partido de los Trabajadores es una cuestión metodológica. En un programa de radio de un periodista, Boyat, uno de los fiscales, el fiscal estrella, digamos, el fiscal Dalañol, lo dijo claramente cuando el periodista le preguntaba por qué solamente se perseguía el Partido de los Trabajadores. Primeramente él quiso hacerse el sonso diciendo, no, en realidad, si vamos a ver específicamente, hemos condenado más gente de varios partidos que del Partido de los Trabajadores. Entonces el periodista le dice, bueno, pero son todos partidos aliados al Partido de los Trabajadores. Y ahí viene el centro de esta
persecución penal, ¿no? Que dice, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos investigando un esquema de corrupción que ha tomado el Estado, que está liderado por el Partido de los Trabajadores y la base aliada. O sea que ahí quedó muy claro que los sujetos de la persecución penal para la Lavallato son el Partido de los Trabajadores y la base aliada. De esa manera, Temer había sido nombrado más o menos en 43 de estas delaciones premiadas en Curitiba y no se le había ni siquiera iniciado una investigación. Lo mismo había pasado con Aécio Neves y con muchos otros políticos que no eran de la base aliada. La Lava Jato solamente va a perseguir no solo, como ellos dicen, los hechos relacionados con la corrupción en la Petrobras, sino también los que tengan como acusados o como imputados, digamos, a los de la base aliada del gobierno, ¿no? Es mucho, ¿no? ¿Qué les parece si nosotros hacemos una pequeña pausita musical, reponemos un poco las energías y después continuamos? Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces, ya que estamos hablando de Brasil, vamos a escuchar a Cazuza, un tema llamado Brasil. Convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria, desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair. Sem ver toda essa
Bueno, Ramiro, después de escuchar el tema de Cayuya, ¿cómo fue el tema? Porque aparentemente todo nace de una delación premiada del frigorífico JBS, mejor dicho, del director del frigorífico JBS, ¿no? Sí, de Joyce de Batista, que hizo un acuerdo con la Procuraduría General de la República, que más o menos correspondería a lo que sería la Fiscalía General de la República en Argentina, ¿no? Sí. Con Rodrigo Janot. ¿Por qué eligió hacerlo con la Procuraduría? Porque de esta manera él podía negociar dos cosas. Podía negociar, primero, no ir preso, a diferencia de lo que ocurre en Curitiba, donde los empresarios normalmente van presos, se los mantiene durante largo tiempo en prisión preventiva, hasta conseguir que declaren alguna cosa que sea de interés del proceso. Aquí, digamos, él no está preso, está en Estados Unidos en este momento, y además para poder salvar un poco la empresa, ¿no? La empresa JBS es una empresa fuertísima y ya había empezado a hacer su desembarque en los Estados Unidos. Ahora se pospuso la oferta inicial de acciones en la Bolsa de Nueva York, pero cuando pase un poco la turbulencia política, lo va a hacer. Te invade un poco lo de Brasil. JBS es el mayor exportador de carne del mundo. Exactamente. Y el mayor exportador de Brasil, de hecho, de carne, el frigorífico que más exporta en Brasil, es el que más exporta en el mundo. Yo había leído que algo así como que la facturación del año pasado fue como 50.000 millones de dólares. Realmente una fortuna. Realmente una verdadera fortuna. Nosotros sabemos en Argentina que JBS existe y compró el frigorífico Swift, ¿no es verdad? Sí, el Swift, que es como el sinónimo de la carne argentina, ¿no? Por una cuestión esta que está cerca acá de Rosario, el frigorífico Swift. E inclusive abrió una cadena de supermercados de carne gourmet aquí con el nombre de Swift aquí en Brasil, porque entró como marca premium, ¿no? Un conglomerado, además de eso, tiene muchísimas otras cosas. A pesar de que su foco está en la carne, ¿no? ¿Y cuál sería el sentido, Ramiro, vos que estás en Brasil, de entender un poco, interpretar por qué en este momento sale a declarar esto el presidente JBS? Hay varias posibilidades. Hasta ahora tenemos que ir viendo cuáles son las conjeturas más reales, ¿no? Porque no hay nada cierto. Una de ellas es que estaba siendo investigado, las investigaciones estaban, digamos, acercándose, como ellos mismos dicen, ¿no? Por otro lado, también el hecho de que estaban pagando muchísimo dinero en sobornos y no, eso también en algún determinado momento tiene que tener un fin, ¿no? Como el mismo Wesley dice en otra de las audiciones que se le escucha, porque fueron grabadas, estaba cansado de que le pidan coimas, propinas, digamos, aquí en Brasil, a algunos sectores, principalmente el sector del Partido de la Socialdemocracia Brasilera. Y por otro lado, porque él necesita arreglar las cuentas con el fisco norteamericano, porque va a tener que pagar multas por todo este tipo de maniobras en Norteamérica, para poder hacer su desembarque en los Estados Unidos. Y además esta delación salió, como se dice normalmente en la jerga bursátil, ¿no? Win-win, todos ganaron, ¿no? Porque a pesar de que tenía que pagar una fortuna de multas en los Estados Unidos por estas maniobras que había realizado, él consiguió hacer caja vendiendo las acciones, sus propias acciones el día antes y después recomprándolas a la baja, y también con la maniobra del dólar, porque cuando salió esto el miércoles 17 a las 19 horas, imagínense, el jueves la bolsa cayó 10 puntos, el dólar subió 10 puntos y a través de estas propias maniobras ellos consiguieron, digamos, hacer un poco de caja, con lo cual van a solventar estas multas que va a tener que pagar. Supuestamente estas maniobras, que no son permitidas, van a ser investigadas por la Comisión Nacional de Valores de acá de Brasil, pero sabemos muy bien que en realidad se investiga bastante poco y hay muy pocas penas que se hayan desarrollado, ¿no? Porque hay una especie de información privilegiada. Sí, ellos mismos son los que promueven el intercambio. De hecho, en Estados Unidos están prohibidas, no sé cómo será en Brasil. También están prohibidas. No, lo que queda evidente es que este muchacho del JBS no es ningún cuatro de copa, es un tipo, es muy importante el frigorífico este. Rami, y lo que yo no entiendo es, ¿qué era lo que tenía que el tipo eludir? Aduana, ¿qué era qué obtenía él?
porque ¿qué obtenía? Ventajas aduaneras, ¿no? Ahí yo me pierdo en la explicación. Hay muchas cosas. Interesante tu pregunta, Daniela, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, te voy a comentar una que es una de las que la han aparecido últimamente. Resulta que la Petrobras le vendía el gas boliviano a una empresa de Mato Grosso por un precio que ellos hallaban que era extorsivo. Entonces quisieron de alguna manera que el partido de la socialdemocracia brasilera, de Aécio Neves, lo favoreciese. ¿Y qué hicieron ellos? Ofrecieron un cargo directivo en la propia Petrobras a cambio de una suma de dinero, con lo cual, con una persona ya en un cargo directivo, podrían intervenir en ese precio que a ellos les parecía que eran extorsivos. Después, por ejemplo, colocar fiscales en investigaciones que eran muy cercanas a la empresa, a algunos jueces, inclusive, ¿te acordás, Osvaldo, que hablamos en el programa anterior, que había un juez que había suspendido las actividades del Instituto Lula? Sí. Bueno, ese juez aparece ahora habiendo recibido dinero de la JBS. Y así muchas ramificaciones, Daniela. Excelente tu pregunta. Por ejemplo, había en el CADE, que es un organismo autárquico, que es el que da el aval para la compra y las fusiones de empresas, para evitar exactamente que haya concentración. Ellos tenían un pequeño problema con la compra de un frigorífico, y lo que le ofrecieron a cambio de una suma millonaria de dinero era justamente también colocar un directivo de ellos dentro del CADE, ¿no? Entonces eran muchas las cosas, además de fiscalizaciones, además de exportaciones, era también colocar personas en puestos claves. Acá hay una frase, Vox Populi, que dice lo siguiente: ante cada cosa que uno quiere hacer, los políticos siempre van a buscar cómo entorpecerla para ganar dinero. Vos sabés que ahora que hablaste de ese tema, acá había una versión que decía el periodista Piñarotti, es el apellido Piñotti, que él decía que cuando se decide la destitución de Dilma, fue extraño la cantidad de votos a favor de la destitución, que no parecía, y dicen que JBS pagó por lo menos entre 2 y 3 millones de dólares a cada diputado o senador que votaba a favor de la destitución. Qué bueno que estás recordando eso, Osvaldo. La destitución de Dilma se dio un día domingo. Hasta el sábado de la tarde, Dilma no iba a ser destituida. ¿Por qué? Porque Lula ya había hecho suficiente, no digamos, sí, lobby también, ¿no? A favor de que no la destituyan a Dilma, y la mayoría de los diputados ya se había retirado sus propios estados. Después, el domingo a la mañana, misteriosamente comenzaron a aparecer pequeños aviones particulares a Brasilia con los propios diputados que los fueron a llevar de la casa a que vayan a votar, porque ya no había forma a través de los vuelos comerciales de que fueran a votar. O sea que del sábado a la tarde se movilizó todo el empresariado movilizando sus propios diputados para que fueran a votar. Inclusive uno de ellos, que en este momento no recuerdo el nombre, pero era diputado por Pernambuco, en su voto dice: yo estoy a favor de todas las transformaciones sociales que hizo el gobierno de Lula y que fueron continuadas por el gobierno de Dilma, pero por decisión del partido voy a tener que votar a favor de la destitución. Sí. Fue un poco eso. Darío Piñotti siempre tiene una muy buena información que esa información a veces ni en Brasil se tiene. El día 28 de abril, cuando fue la huelga general, Darío Piñotti dijo que Temer iba a utilizar el mismo protocolo que se utilizó aquí en Brasil durante la Copa, mediante el cual las Fuerzas Armadas podrían reprimir cualquier manifestación popular porque sería considerado un atentado contra las instituciones y contra la gobernabilidad. Con lo cual, cualquier manifestación en contra de Temer podía ser reprimido por el ejército, como ocurrió un poco en la Copa del Mundo, como ya había ocurrido en el 2006 cuando fueron los Juegos Olímpicos. Bueno, él anticipó que ya se reunieron ayer y decidieron que en el fin de semana la gente no va a llegar al Brasilia, que ya habían autorizado al ejército para que evite la llegada de la gente.
Por eso que Darío Pignotti tiene tan buena información. El del día 24 hay un movimiento que se llama Ocupe Brasilia, más o menos haciendo un poco de simbología con el Occupy Wall Street, ¿no? Ujú. Entonces Ocupe Brasilia, donde los movimientos sociales se van a manifestar. De hecho, qué interesante lo que has colocado, Osvaldo. Los principales grupos movilizadores de derecha, que fueron los que más movilizaban gente en las manifestaciones a contra de Dilma, y que en un primer momento también habían declarado su rechazo a Temer ahora, y que la renuncia y las elecciones Sí. ahora se han bajado, han abandonado el barco y han dicho que no van a llamar a las movilizaciones y ese tipo de cosas. Es interesante porque ahora los grupos que van a resistir al gobierno de Temer, que se van a movilizar, son los grupos progresistas relacionados con el Partido de los Trabajadores, con los movimientos sindicales, en su casi en su totalidad, Ujú. y con algunos sectores progresistas, o sea, con el sector más, digamos, de izquierda, con lo cual, ante esos sectores de izquierda, como sabemos muy bien, parece que para la derecha es válido reprimirlos, ¿no? Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar al grupo brasilero Barón Vermelho y el tema O Tempo No Para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, pois o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. ¿Y cuál ves la salida? O sea, ¿qué es lo que se está hablando, lo que vos entendés? ¿Cuál sería la salida de esta crisis? Porque realmente la crisis, ¿qué se habla en Brasil? La mayoría de las encuestas piden la renuncia de Temer y la llamada a elecciones directas. Hay muchos grupos, por ejemplo, el Grupo Globo, que está a favor de la salida de Temer, pide las elecciones indirectas. ¿Cómo es que más o menos que funciona esto? Más o menos funciona así. Como faltan menos de 2 años para que se cumpla el mandato, que vence en el 2018, la Constitución dice que debe llamarse a elecciones indirectas por lo que resta del mandato. O sea, los diputados y los senadores reunidos van a elegir a quién será el presidente y el vice por el tiempo que... Por lo que reste del periodo. Por lo que reste del periodo. No obstante eso, está la Ley General de las Elecciones, que fue modificada en el 2015, que restringe este tiempo y dice que solamente si faltasen 6 meses o menos para las elecciones, que se puede llamar elecciones indirectas. O sea que si faltan 2 años se llamaría elecciones directas. Sí, sí. Bueno, acá hay que ver si vale lo que dice la Constitución o si vale lo que dice la ley especial, que no se contrapone específicamente a lo que dice la Constitución. Restringe un poco, pero no dice algo contrario de la Constitución. Acá los abogados constitucionalistas no están de acuerdo con eso, pero si se llama una elección directa ahora, hay pocos candidatos por el lado del establishment, ¿no? Y Lula, a pesar de que tiene un índice de rechazo bastante alto, es el que tiene el mayor índice de aprobación. Entonces, las encuestas lo darían como ganador. De cualquier manera, ante el panorama pueden ocurrir varias cosas. La primera es la renuncia, cosa que parece que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Esa es la primera de las posibilidades. La segunda de las posibilidades es que se impugne la lista Dilma-Temer. Ya ese proceso de impugnación viene arrastrándose desde hace por lo menos 2 años. Y ahora el Tribunal Superior Electoral dijo que el día 2 de junio iba a emitir un parecer. Ahí la cosa puede ser un poco más complicada, porque justamente que 2 lugares de ese Tribunal Superior Electoral quedaron vacantes y Temer pudo designar a 2 jueces que son, digamos, son del palo, ¿no? O sea que difícilmente le vayan a votar en contra. Sí, sí. Ramiro, sí. Rami, ¿por qué sería que no puede participar Dilma? ¿Cuál sería el argumento? No, que digamos impugnar la postulación de Dilma Temer del 2014, porque la lista de Dilma y de Temer habría obtenido dinero no declarado oficialmente, dinero digamos en negro, eso impugnaría la... ¿Eso ya tiene sentencia o no, está entre... desde aquel momento viene. O sea, pero acá en Argentina hay un montón fíjate, nuestro presidente tiene no sé cuántas causas, un montón de causas abiertas, pero goza del estado de inocencia y se presentó y ganó. O sea, la pregunta es esa, ¿tienen sentencia o están en proceso? No, recién se va a eso, cada uno de las personas que participa pide vistas, inclusive Gilmar Méndez era el presidente del Tribunal Superior Electoral también, y pidió vistas y lo hizo dormir durante por lo menos 1 año, y recién va a tener el redactor del primer parecer ya dio su voto favorable, y con eso vienen todos los otros votos favorables ahora del resto de los jueces del Tribunal Superior, que dice que iba a emitir un parecer ahora el día 2 de junio. Pero como ingresan 2 nuevos jueces, también pueden pedir vistas, con lo cual, bueno, o sea, también puede ser que este caso se termine de resolver recién en el 2019, por ejemplo. Cuando ya termina el periodo presidencial, el periodo. Claro, cuando ya termina el periodo. Y la otra
Las otras dos alternativas es un impeachment al propio Temer. Ya cuando se hizo el impeachment de Dilma, el juez Lewandowski, también en una decisión monocrática, dijo que también debía hacerse el impeachment a Temer. El Congreso se hizo el sonso, no designó a los diputados que integrarían la comisión del impeachment y hace un mes atrás nuevamente se los intimó a que lo hicieran, a que realmente conformaran, porque tenía que hacerse el impeachment, porque los actos que había practicado Dilma Rousseff eran los mismos que había practicado Michel Temer. Ajá. Dilma practicó creo que 8 o 9 decretos de estas maniobras financieras que pateaban las deudas para el año siguiente, y Temer como presidente en ejercicio, porque Dilma había viajado, había firmado 2. Entonces, si caía Dilma por el mismo motivo, también debería caer Temer. Pero no obstante eso, ya le metieron 8 pedidos nuevos de impeachment al presidente Temer a través de estas nuevas grabaciones que han aparecido ahora. O sea que la otra posibilidad sería el impeachment de Temer, que también no es un proceso tan rápido, hay que conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados. Una cosa que es interesante, que la base aliada de Temer veo como que se está deshaciendo en los últimos tiempos. Ya gran parte de su propio partido lo abandonó, principalmente en el Senado, por las medidas impopulares que está tomando, ¿no? Principalmente la reforma de la previdencia social y las reformas de las leyes de trabajo. Previdencia social es jubilación. Exactamente, la jubilación, exactamente, el sistema jubilatorio. Otros partidos que eran de la base aliada también salieron, por ejemplo el PDT, el PPS, varios partidos. Entonces digamos que está perdiendo lo que se llama la base. Está perdiendo la base. Entonces no sería tan descabellado pensar que podría iniciarse el proceso de impeachment, ¿no? Y ahí vamos a ver cuál es una de las salidas. Una de las salidas por ahí sería elecciones directas. Elecciones directas acá en Brasil tiene un significado muy especial, porque recordemos que las primeras elecciones directas en Brasil se hicieron en el año 90 con el presidente Collor de Mello. Antes eran elecciones indirectas porque era el sistema que los militares habían impuesto, y a pesar de que hubo grandes movilizaciones multitudinarias en los años 80 a favor de las directas, de las elecciones directas, la dictadura no lo permitió. Entonces, hablar de en Brasil, cuando se dice directas, tiene una carga política muy, pero muy especial, ¿no? De todas maneras, la indirecta sigue a través del colegio electoral. Era a través del colegio electoral, exactamente. Las indirectas eran como era en Argentina el sistema del colegio electoral. Exactamente. Que creo que también en la Argentina las primeras elecciones directas de la etapa moderna, digamos, sin pensar en la del 52 del peronismo, fueron con Menem, ¿no? Porque Alfonsín también fue elegido por voto. Sí, fue elegido por un colegio electoral, sí, se elegían electores a la manera, diríamos, norteamericana, ¿no? Que se eligen electores y después ellos eligen a quién van a votar. Exactamente. Así que bueno, señores, me parece que vamos a tener que dejar por aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Lo único que me gustaría de terminar, o sea, que vos aclares, porque la idea que hay acá es que a Dilma la destituyeron por corrupción, y en realidad no. No, es verdad. Porque la versión que tienen los diarios es que a Dilma la destituyeron y eso hace como que ensucia la imagen de Dilma. En realidad no, el que está acusación de corrupción es Temer, no Dilma. Es Temer. Exactamente, no solamente por haber recibido dinero de del grupo JBS, sino también por haber recibido dinero del grupo Odebrecht. Lo que pasa, que interesante lo que has puesto, Osvaldo, lo que pasa es que Temer de alguna manera venía salvándose porque todas las denuncias de corrupción habían sido mientras él era candidato, y por el sistema judicial no se puede, el impeachment solo versa sobre acciones cuando... que vos hiciste mientras estás en ejercicio. Exactamente. Cuando estás en ejercicio, perfecto. Y ahora se lo acusa por cosas que él ha hecho cuando está en ejercicio. Básicamente se lo acusa por haber recibido sobornos, por obstrucción de la justicia, porque él, digamos, dio el visto bueno para que se siguieran pagándole sobornos a Acuña para que no abriera la boca, para que se cerrara el pico. Y la que sabemos, Osvaldo, la de siempre, asociación ilícita, ¿no? Asociación ilícita encuadra todos los delitos cuando son políticos, espectacular. Sí, siempre asociación ilícita. Sí, es un tema recurrente en todos los programas. Exactamente.
Así que, bueno, se nos ha acabado el tiempo, gente. Vamos a tener que dejar por aquí. El tiempo, no el tema. El tiempo se acabó. Exactamente. Así que, un abrazo a todos, gente, y nos vemos en la próxima. Gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto participar. Hasta la próxima, entonces. Chao. Hasta la próxima.